Canal iónico de acetilcolina. Objetivo del canal iónico de acetilcolina. Los canales iónicos son unos receptores formados por varias unidades que forman un conducto acuoso por el que pueden atravesar diversos iones. En su estado de reposo están cerrados, impidiendo el paso al ion correspondiente. Dentro de los canales iónicos, un grupo muy importante son los que se abren solo en presencia de un ligando específico. Permaneciendo cerrados, mantienen una diferente concentración iónica a cada lado de la membrana. El ligando específico encaja en una parte del canal iónico, lo que desencadena un cambio conformacional de la proteína, que al final tiene como resultado que se abra una puerta por la que puedan entrar los iones. Los iones entran rápidamente sin gasto energético, impulsados únicamente por un gradiente electroquímico. Luego, el canal se cierra después de haber entrado los iones, para evitar la entrada masiva de los mismos. A continuación, el ligando se separa y es neutralizado de diversas maneras. De estos, el mejor caracterizado es el complejo del receptor nicotínico en la unión neuromuscular, las cuales son activados por la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor específico en la sinapsis del sistema nervioso somático y en las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo, así como en órganos diana de la división parasimpática. Tiene como objetivo en la musculatura esquelética el control sobre el canal iónico del sodio y en la musculatura cardíaca sobre el canal iónico del potasio. La acetilcolina induce un cambio conformacional en el receptor y a pesar del corto tiempo de apertura, que es aproximadamente 1 milisegundo, pasan unos 25.000 iones por el receptor de acetilcolina. La finalidad del impulso axónico que se produce es la de conseguir llegar a la fibra muscular y producir la contracción de la misma. Para ello, el potencial de acción axónico se convierte en señal química, que es la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica. La unión acetilcolina-receptor produce un cambio del potencial de acción de la membrana hasta conseguir que pueda ser transmitido a toda la membrana muscular. Lo que ocurre es una transformación de un impulso químico a un impulso eléctrico. Veremos ahora los canales iónicos activados por ligando. Estos canales son activados por ligandos extracelulares, generalmente neurotransmisores, que interactúan con dominios específicos de la molécula que conforman el canal. Los canales iónicos están compuestos por un filtro selectivo, el cual determina qué tipo de ion pasa a la membrana, y una compuerta específica que indica bajo qué condiciones el canal es abierto. En la imagen podemos observar el canal regulador y el filtro selectivo, así como la unión del sitio del ligando. Los canales iónicos se abren en respuesta a la unión de determinados ligandos, como ya se mencionó. Este mecanismo de abertura es debido a la interacción de un ligando con una parte del canal llamado receptor. Esta unión crea un cambio en la energía libre, provocando que la proteína abra su canal, por lo que los ligandos regulan la apertura de los canales receptores. Entre los ligandos que regulan estas aperturas tenemos la glicina, el glutamato, la serotonina, el neurotransmisor GABA, entre otros. Ahora veremos la estructura del receptor de acetilcolina. Los receptores que están en las membranas de las células tienen su principal función, y esta es la transducción de señales. Estos receptores de acetilcolina se dividen en dos tipos: los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son proteínas pentaméricas con 5 subunidades: 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Estas subunidades conforman un canal con dos regiones, una externa y una interna, que permiten el ingreso de cationes.
Estas regiones del canal presentan una corona de aminoácidos cargados negativamente, permitiendo así el paso exclusivo de cationes como el litio, el sodio y potasio. Estos receptores permiten la apertura de canales iónicos para transmitir la señal hacia el interior de la célula. Los receptores muscarínicos están presentes en diversos órganos y tejidos en la periferia, entre los que están el tejido cardíaco, el músculo liso y glándulas exocrinas, así como también en el cerebro en terminales sinápticas, donde regulan la liberación de neurotransmisores. Ahora bien, los receptores muscarínicos se dividen en 5 familias: M1, M2, M3, M4 y M5. Estos tienen distintas localizaciones. La estructura de los receptores muscarínicos consiste en 7 dominios transmembrana. Estos receptores están acoplados con proteína G y estos ejercen una gran variedad de acciones intracelulares con activación o inhibición de diversas vías de mensajeros intracelulares o segundos mensajeros. Las 4 vías principales están mediadas por AMP cíclico, GMP cíclico, iones de calcio y productos de la hidrólisis de fosfato de fosfatidil-inositol. Producción de segundo mensajero. Los canales iónicos de compuerta transmiten señales por medio de 2 vías, mediante un cambio de velocidad que afecta a otras proteínas de membrana sensibles a la velocidad máxima, o bien mediante la alteración de la concentración citosólica de un ion, que actúa como segundo mensajero intracelular. Cuando los canales de sodio se abren por despolarización, es decir, cuando cambia su potencial eléctrico en respuesta a la acetilcolina o ante cualquier otro neurotransmisor, dicha despolarización provoca la abertura de los canales de potasio y por tanto la salida del ion potasio, repolarizando la membrana. Un impulso corto de despolarización atraviesa la axón y a medida que la despolarización local desencadena la breve apertura de los canales de sodio vecinos y luego la de los canales de potasio, luego de la abertura de canales de sodio le sigue un periodo refractario en donde dichos canales no pueden abrirse y una onda de despolarización unidireccional barre desde el cuerpo de la célula hacia el extremo de la axón. La sensibilidad al voltaje de los canales iónicos es debida a la presencia de cadenas laterales de aminoácidos cargados que interaccionan con el campo eléctrico a través de la membrana. Estos cambios en el potencial transmembrana producen cambios de conformación sutiles en las proteínas del canal. Los canales de calcio que se encuentran en el extremo distal del axón son alcanzados por la onda despolarizante. Estos canales se abren y el calcio entra desde el espacio extracelular. Este aumento en la concentración de calcio en el citoplasma provoca la liberación de acetilcolina por exocitosis hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina difunde hacia la célula postsináptica, donde se unen los receptores y provocan la despolarización, y así es como pasa el mensaje a la siguiente célula. Por ejemplo, tenemos el arribo de un potencial de acción a la terminal de una neurona motora presináptica que induce la apertura de canales de calcio y la posterior liberación de la acetilcolina que induce la apertura de los receptores de acetilcolina regulados por ligando en la membrana plasmática muscular, como se ve en el ejemplo. El ingreso consecuente de sodio produce una despolarización localizada de la membrana y conduce a la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje y la generación de un potencial de acción. Cuando la extensión de la despolarización alcanza los túbulos T y es percibida por los canales de calcio regulados por voltaje en la membrana plasmática, conduce a la apertura de los canales y a la liberación de calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. El aumento de calcio citosólico resultante provoca la contracción muscular mediante los mecanismos en el músculo.
Mecanismo de terminación de la cascada. La síntesis de acetilcolina se da por la combinación de acetil-CoA y colina por la enzima acetilcolina transferasa. A la vez, esta es almacenada en vesículas para evitar su degradación. Al momento de recibir el estímulo necesario, se libera el neurotransmisor, el cual se une a su receptor ubicado principalmente en la membrana de las células musculares o miocitos. Al finalizar la acción requerida, se procede a la degradación del neurotransmisor. Para ello es necesaria la intervención de la acetilcolinesterasa postsináptica, que se une específicamente a la acetilcolina y la rompe en dos moléculas, liberando los precursores de su síntesis, es decir, acetilcolina y colina. Por último, la neurona recupera la colina proveniente de los capilares sanguíneos para poder sintetizar acetilcolina en otro momento. Muchas gracias.